alcanzo a ver a Pedro Pacheco, María Dolores Castilla, a los demás no alcanzo a verlos, pero igual un abrazo, un saludo fraternal a todos. Hoy, después de revisar, fíjense ustedes, hemos cerrado ya la secuencia de todos los himnos que son de David de manera expresa, y por eso hoy vamos a estudiar todos los demás himnos, que ya nos quedan, son muchos menos, que no tienen un autor específico. Por eso, en ese orden, seguiremos, por ejemplo, en los siguientes Shabbatot, estudiando el capítulo 1, capítulo 2, ya luego saltaremos, digamos, supongamos al capítulo 7, bueno, 7 no, pasaríamos rápidamente hasta, vamos, que ya se nos está acabando. Yo diría que el próximo sería el capítulo, vamos a ver, que está bastante retirado después del 3. Se nos va bastante, los números ya son muy pocos los que nos hacen falta. Bueno, ya tendríamos que revisarlo con más calma, porque ahora no alcanzamos a ver hasta dónde se extiende el siguiente himno. De momento, hoy, en estos siguientes Shabbatot, tendríamos el 1 y el 2, ¿ok? Saludos a Eleonor, Javier, Giovanni, Giovanni Peñuela, Edwin, shalom a todos. Muy bien, Javerim, seguramente habían estado esperando este himno, algunos creo que lo habían solicitado, pero ya le llegó el turno. Muy bien. Este himno no tiene un autor específico, no tiene un contexto muy específico, los comentaristas tampoco aportan mucho, hay algunos que opinan que lo hizo David, pero claro, aquí no lo menciona, ni dedicado a él, ni nada por el estilo. Lo que sí vamos a destacar es que es este primer himno con el que se inicia todo el libro, y eso le da una ubicación muy especial. Y tan especial que efectivamente empieza con una de las palabras clave a lo largo de toda la escritura, una palabra que ha sido también, digamos, mal tomada o enfocada de diferente manera, y es la palabra Ashrei. Ashrei. Vamos a escribir la pronunciación aquí. Muchas han sido las formas de traducir esta palabra. Han puesto bienaventurado, han puesto feliz, pero resulta que estructuralmente esta palabra Ashrei sería en este caso el constructo plural de la palabra Esher, por ejemplo, y esta palabra Esher sería felicidad. Entonces Ashrei sería felicidades de, supongamos, felicidades de en constructo, por eso termina en ei, felicidades de. Pero nos quedaríamos un poco raro, ¿no? Felicidades de el ish, porque empieza diciendo Ashrei ha-ish y hace una pausa. Hay felicidades a causa de aquel que es un varón. La palabra ish ya la hemos explicado en muchísimas otras ocasiones. Pedagógicamente se ha enseñado, por ejemplo, que ish representa que tiene la letra yud en la mitad, y eso es un indicador de la presencia de Dios. Entonces se destaca mucho de esto. Ahora, la palabra ish, en todos los demás contextos que hemos explicado, aparte de todas las asociaciones que hemos hecho, representa a un varón que está en un punto desarrollado. Es un varón, es un hombre que ha llegado a la madurez espiritual, que tiene, digamos, un estado desarrollado, un estado avanzado. Entonces el salmo o este himno empieza diciendo Ashrei ha-ish. Hay felicidades a causa de aquel que es varón. Fíjense ustedes que en el Evangelio encontramos una expresión muy curiosa. Vamos a tratar de encontrarla. Y se encuentra aquí en 1 Corintios 16:13. Vamos a ir asociando, vamos a ir hilvanando. Y miren lo que dice este himno, este versículo de 1 Corintios 16:13. Estén alertas, permanezcan firmes en la emuná, portaos varonilmente, sed fuertes. ¿De acuerdo?
Es muy curiosa esta expresión, voy a buscarla precisamente en el texto griego que ya lo tengo aquí a la mano rápidamente. 1 Corintios 16:13. Y yo creo que este versículo de 1 Corintios nos está definiendo justamente o empalma perfectamente con lo que estamos leyendo ahora. ¿Ok? Yo creo que está definiendo bastante bien a qué se refiere el comportarse varonilmente. En el texto griego, en el versículo 13, efectivamente dice andrizeste. Viene la palabra andros, que es bastante equivalente a la palabra ish en griego. Dice entonces andrizeste. Varonilícense, sería como la traducción literal, varonícense. Y tiene que ver con el llegar a ser ish. Hay una frase que he repetido en más de una ocasión que está en la Mishnah, que dice, en el lugar donde no hay Adam, procura ser un ish, procura ser un varón. Y nos estamos refiriendo a esto. Al portarse o al actuar varonilmente significa o está implicando entonces mantenerse firme en la emuná. Dice, estíquete en tepisti. Manténganse firmes en la emuná. Y luego que dice, krateuste, sean fuertes, de kratos, de poder, de que ejerzan la fuerza que Dios les ha dado. Entonces lo primero, este himno que es la introducción al Sefer Tehilim, nos está diciendo a grosso modo toda la esencia, porque claro, nosotros podemos, de todo lo que hemos estudiado, nos podríamos preguntar, bueno, ¿con qué me puedo quedar de todo el libro? De tantas cosas que ha dicho, de tantos principios, de tantas enseñanzas profundas, teológicas, de todo. Y aquí ya alcanzaremos a ver precisamente que este ish del que está hablando aquí es la misma palabra que aparece en el texto de Isaías 53. Vamos a leer Isaías 53 rápidamente y ahí nos vamos a conectar con el gran ejemplo de ish. Miren lo que dice el 53, vamos a leer en el versículo 3. Nivze vahadal ishim ish mahovot vidu aholi. Estamos hablando de que es el siervo de Hashem, aquel que surgirá de la tierra seca, aquel que tiene una apariencia que no es atractiva. Dice que es despreciable por los hombres, es quitado, hadal ishim, que lo han cesado de los hombres, que es un ish mahovot, es un varón, es una persona que se ha establecido firmemente y que además ejerce ese poder que Hashem ha dado. Mashiach nos dijo justamente, recibiráis poder de lo alto. El poder que hemos recibido es primeramente para permanecer firmes en la emuná, y eso es lo que hace que seamos ish, o que seamos isha, en caso de las mujeres. Entonces está diciendo, hay felicidades a causa de aquel que es ish, primero de todos Mashiach. Imitadores luego todos los demás que hemos sido llamados a la fidelidad. Entonces nos está diciendo a continuación unas características muy puntuales. Hay felicidad de causa de aquel varón, dice, Asher lo halach batzat reshaim, está diciendo que no camina o que no caminó, porque está en una acción perfectiva. Asher lo halach, que no caminó. Cuando dice que no caminó, está dando a entender implícitamente que no hay manera de que en el futuro lo haga. En hebreo, para todos aquellos que apenas de pronto están llegando al canal o de pronto alguno lo ha olvidado, he dicho en varias ocasiones que en la lengua bíblica no existe el concepto de tiempo verbal, no existe pasado, presente y futuro. Existen acciones consolidadas en proceso y no consolidadas. En este caso, cuando tenemos un verbo en un modo consolidado, significa que ya eso quedó cerrado y que no va a cambiar. Está diciendo entonces que este varón que ha recibido ese llamamiento, ese poder de Hashem, lo halach, no andó, no anda y no andará. Jamás, lo halach, ya está, no anduvo. Significa que a través del tiempo o en todos los tiempos. No hay manera que cambie.
no anduvo en el consejo de los Reshaim. Es muy curioso porque, claro, la palabra consejo que tenemos aquí justamente se está refiriendo a todo aquello, Atzat Reshaim, sería todas las elucubraciones, todas las ideas, las invenciones que hacen aquellos que están condenados, que ya están condenados. Tenemos que recordar que en primer lugar, así como el primer Ish es Yehoshua, ¿de acuerdo? También el primer Rasha es Hasatán. Quiero recordar también rápidamente algo que nos transporta al libro de Génesis, capítulo, vamos a ver al 2. Sí, cuando estamos hablando de la creación de la mujer, por ejemplo, y efectivamente nos dice en el versículo 22, Génesis 2, 23, perdón. ¿De acuerdo? Miren lo que dice aquí, porque esto es profético, esto es escatológico. Génesis 2.23 dice, Vayomer ha-Adam, dijo este Adam, el terrenal, Zot ha-Pa'am etzem metzamai, esta es a la vez hueso de mis huesos y carne de mi carne. Le Zot yikareh Isha, por eso será llamada Isha, ki me ish luk hazot, porque del ish será tomada esta. Está en futuro. Este Ish que menciona aquí es el primer Ish, es Mashiach. Por eso es que del costado del Ish, como lo he explicado en varias ocasiones, salió la edificación de la mujer, de la Isha. Quiere decir esto que la asamblea de Israel, el pueblo de Israel, es esta Isha de la que está hablando aquí. Y por eso tiene que salir necesariamente y únicamente del costado del sacrificio de Mashiach, del Ish. ¿De acuerdo? No puede salir de otro lado, no puede salir de otro tipo de proyecto, no puede salir de otro tipo de iniciativa ni de movimiento. Si no sale del costado, es decir, del sacrificio de Mashiach, es que no hace parte de la Isha, no hace parte de la mujer, no hace parte de la eclesía. Esto es muy importante. Entonces está diciendo que así como el Ish jamás andaría, en este consejo, la palabra consejo que sale aquí es normalmente cuando se está planeando algo. Fíjense ustedes que esto lo alcanzamos a asociar con lo que fue, y debemos llamar mejor, la gran provocación ilusa de Hasatán, cuando Mashiach estuvo en el desierto. Vino él, el Rasha, y todos los Reshaim que representaba, y vino a decirle, vino a aconsejarle, vino a proponerle. Quiero que entendamos que esta palabra consejo no es la recomendación, ¿de acuerdo?, que tú le das a una persona. Aquí consejo es cuando estás elaborando un plan, ¿de acuerdo? Esta es la misma palabra, por ejemplo, que vamos a encontrar. Ya les voy a decir el versículo exacto, que hace poco lo estaba leyendo, lo estaba recordando de memoria, y aparece en el profeta Isaías, capítulo 8, versículo 10. Utsu etza betufar, dabru dabar veloyakum ki manuel. Dicen, tomen consejo, o sea, reúnanse, confabúlense, hagan planes, y será anulado. Hablen palabra, comuniquen su mensaje, pero no se levantará, no se estará en pie. Ki Immanuel, porque con nosotros está el poderoso. Está clarísimo entonces que tanto el Ish como la Isha, ya lo entendemos ahora, ya tienen como característica, hay que decirlo, característica natural, el no andar. Hemos hablado que andar tiene que ver con el proceder, con el actuar, con la manera como te conduces. Fíjense que esta palabra, de ahí sale la palabra halajá, que la palabra halajá tuvo luego el matiz de ley judía. La ley rabínica se llama halajá. Entonces, nosotros, nuestra manera correcta de conducirnos es según nuestro Ish, es según Mashiach. Por eso he dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida. Luego dice otra característica interesante, Uvderech hattaim lo amad. Y en el camino, en las maneras
De los hataim. Aquí quiero recordar que esto también lo expliqué alguna vez, quizás hace muchos años, que en hebreo tenemos dos palabras traducidas como pecador, pero son en matices distintos. Vamos a ver. Son dos matices distintos que esto a veces no lo explica un diccionario. Tenemos la palabra joté, que se le llama joté a la persona que comete un error, una falla. Para que entendamos la idea de joté o lo que es hatá, tenemos que estudiar Levítico, ¿de acuerdo? Sobre todo el capítulo 4, donde se explica la ley del hatat, y ahí es donde se nos dice que es un joté. Joté normalmente en la Biblia se le llama a una persona que transgrede un mandamiento, una prohibición más exactamente, pero también cuando hay una omisión, pero ojo, predominantemente por error. Por error, por olvido o por fallo. ¿Ok? Error, olvido o en general hay que decirlo sin intención. Esto puede pasar. Error, olvido o sin intención en general. Eso es lo que es un joté. Así que todos los días nosotros, jotim, o sea, todos los días nosotros podemos errar, podemos de pronto olvidar, podemos fallar en algo sin intención. Falla, es una cuestión, digamos, normal de que ocurra como todos nosotros, porque ya lo dice Eclesiastés, no hay un hombre que sea tzadik y que nunca sea un joté, imposible. Joté es la pronunciación. Y luego tenemos otra palabra, que es la palabra hattá, que es la que sale aquí. Hattá, esta estructura, esta palabra, secuencia pataj, el dagesh y el kamatz, esta estructura vocálica se explica aquellas actividades que son habituales, aquellos que se tiene como un hábito. Esta estructura normalmente se utiliza cuando tienes un oficio, un hábito, un oficio o hábito o actividad. Entonces un hatá ya no es lo mismo que un joté. Un hatá sería como a persona habituada al error. O, en otras palabras, practicante del pecado. Practicante del pecado. Practicante o persona habituada a errar. Entonces ya esto no es tanto sin intención. No es normal que si tú fallas en algo, sigas reincidiendo en lo mismo y no muestras ningún tipo de cambio, de actitud, de nada. Si eso se te hace tan reincidente, ya tienes que saber que has pasado de joté a hattá. Un practicante del pecado, una persona habituada. Ahora nosotros tenemos que encender esas alarmas porque, a ver, no quiere decir que esto sea irreversible ahora. Puede ser que alguno de nosotros se encuentre en el nivel hattá, o ahora que lo revise, ahora que lo piense y dice, vaya, yo hasta ahora me doy cuenta, ¿no? Que esto sigo reincidiendo en esto, sigo reincidiendo. Parece que me estoy habituando. Entonces ya lo está diciendo aquí. Óigase bien la clave. Uvder hataim lo amad. Aquí está la clave. La clave está en no detenerse en esa costumbre de los hataim. Óigase bien. No detenerse. No se detiene en la misma costumbre de los que son hataim. Esto significa pues que si hoy te estás dando cuenta que te has habituado a algo, entonces ha llegado la hora de decir, no me puedo quedar aquí. No me puedo detener aquí, no puedo desarrollar ningún tipo de pretexto, ningún tipo de discurso. Como lo estudiamos la vez pasada, nadie se puede justificar delante de él. No puedes venir a sacar alegatos, ni atenuantes, ni tratar de explicar. No, aquí la clave es no detenerse.
Detenerse está expresando, por tanto, más bien una actitud de no importarte, de que no te sujetas a la autoridad o cosas por el estilo. No te puedes detener. Ya si eres un hatá porque estás habituado a un hábito, estás habituado a una práctica, a una conducta, a una manera, entonces tienes que proponerte aquí, pedirle a Hashem ayuda, porque sí que la va a dar el oportuno socorro, para que no te detengas en esa costumbre, en ese camino, porque es camino de Hattaim, estar reincidiendo en lo mismo, en lo mismo. Hoy, cuando estudiamos la Parashá Naso, por ejemplo, veíamos cómo el descuido no es tan sencillo a veces. Fíjense ustedes que a propósito de esto, cuando una persona por error o olvido ya se metía con las cosas sagradas, ya no era igual. Una persona que pecaba por error o olvido con las cosas sagradas, es decir, comía del pan sagrado, comía de un sacrificio que era solo Kodesh para los sacerdotes, ya ese olvido y ese error no era cualquier cosa. Ya no era lo mismo con respecto de otros mandamientos. Porque se estaba metiendo con cosas sagradas. Ya no podía decir, es que lo hice sin intención. No, porque para llegar a profanar una cosa sagrada es que ya has tenido que haber recibido muchísima información, lo cual representa que si tú dices es que yo no sabía, ya de por sí hay un problema allí. Eso significa que no te importó cuando se estaba dando el comunicado. No te importó, y el no importarte te tiene que preocupar. Porque aquí no se trata de, bueno, ya eso me lo sé o ya vamos con lo mismo. No, es que tiene que estar atento. Estaba Hashem dando la palabra, supongamos, imagínate tú este caso para que quede muy sencillo. Hashem está dando los 10 juramentos en el monte Sinaí y una persona pues se está rascando la mano y no está escuchando. Y luego comete robo, comete falso testimonio y va a decir, no, es que yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? No, que yo no lo escuché. Puede estar diciendo la verdad, ¿eh? Puede estar diciendo la verdad. Pero es tan problemático como que lo haya hecho a propósito. Porque una cosa tan seria, tan, digamos, fundamental, no da para que estés con la cabeza en otra dimensión. O estás o no estás. Entonces, el incurrir en una cuestión que se dijo públicamente, que se dijo con mucho detalle, y luego tú alegar que es que no escuchaste, que no estabas ahí en el momento, eso da a entender que no eres parte, que no estás allí, que no has tenido comunión. Así que por eso hay que estar constantemente centrándonos en Él, constantemente volviendo a la Escritura. No te sientas mal, y se lo digo a todos, no te sientas mal si crees que se te olvida alguna palabra, que se te olvida un versículo, un mandamiento, lo que sea, porque creo a veces que es más seguro tener que volver a rectificar y a verificar que confiarte que ya te lo sabes. ¿Me explico? Porque las personas que a veces tienen o se confían en la memoria, a veces sufrimos de confusiones de recuerdos. Así que a todos, inclusive a los que puedan decir que tienen buena memoria, es mucho mejor venir a verificar. Es decir, vamos a revisar el texto y ya está. Que si te lo acordaste, pues genial. Si te lo recordaste igual, perfecto. Y si no, pues ya vas ganando. Y te aseguras, para no incurrir precisamente en confiarte de un mal recuerdo y luego estás metido en una violación de la Torah. Entonces la segunda clave, la primera es no conducirse según el consejo de los Reshaim, y la segunda es que si has estado teniendo hábitos que son comparables a los que practican el error, practican la omisión de una mitzvah o la comisión de una mitzvah, entonces lo importante siguiente es no te detengas allí. Ya lo he dicho en alguna ocasión, si una persona se le declaraba, oye, has cometido un pecado, lo lógico es detenerse automáticamente, hacer un stop en freno seco. No llegar a decir, bueno, a mí qué me importa,
No llegar a decir, por ejemplo, bueno, ya que lo hice, pues entonces me voy hasta el fondo. Yo he escuchado a algunos predicadores llegar a decir, oye, si vas a pecar, pues peca como con gusto. Como que si vas a caer, pues yo pecaría, lo dicen así, ¿eh? Yo pecaría entonces hasta, vamos, de la mejor manera. Eso yo no lo entiendo que lo digan. No se puede decir una cosa así. No se puede decir, bueno, ya que has metido los pies, pues sumérgete hasta las piernas, hasta la cintura. No puede ser. La escritura, y siempre tengo presente el caso de Aarón. Aarón había llevado a la idolatría al pueblo porque de pronto estaba cansado ya y en modo de venganza sabía que estaba mal. Bueno, mira, ahí tienes. Pero apenas Moshe dijo, ¿quién está para Hashem? Mira, puede sonar descarado, puede sonar como, oye, ¿qué le pasa? Como bipolar o lo que sea. Pues ahí está, ante el llamado. Entonces la clave es no detenerse. No te detengas. Si te estás dando cuenta ahora mismo, si Hashem te está redarguyendo de alguna cuestión, de alguna práctica, nunca te des por vencido. Darse por vencido es una forma de negar el poder de Dios. ¿Ok? Darse por vencido ante el pecado, ante una conducta repetitiva, ante una cosa, es decir, de alguna manera, entonces no hay Dios en Israel. No hay Dios que me pueda corregir. Sino que tienes que dar testimonio, Señor, ayúdame. Porque ¿qué es más fácil? A ver, tenemos que ponerlo siempre en estos términos. ¿Qué es lo más lógico? Que si te estás hundiendo, ponerte plomo para hundirte más rápido o pedir auxilio. ¿Qué harías tú en una situación de estas? Es que tenemos que ponernos este tipo de ejemplos para que nos quede. Tú te estás hundiendo en la arena movediza, nadie en su sano juicio pide que le echen más peso para hundirse más rápido. Lo más lógico, lo más normal es pedir auxilio hasta que ya, supongamos, te estás hundiendo que ya no se te ve ni la cara. Y aún así seguirás sacando la mano para que alguien te ayude, ¿o no? Salvo que te quieras suicidar. Salvo que tengas un desprecio, un cansancio, un fastidio de la vida que ya te da igual si te hundes y hasta te tiras lo más profundo. Pero nosotros tenemos que estar alerta con este tipo de actitudes porque el suicidio, la actitud suicida, el fastidio hacia la vida, acuérdense quién es la vida. Es Dios. La vida es Dios. Haim es Dios. Nosotros tenemos que aprender a ver que de Él es que habla la palabra Haim. Por eso cuando tomamos el vino y hacemos el Lehaim, estamos diciendo no solamente por la vida, como la vida, como este fenómeno, llamémosle así, de la existencia humana. Haim es Dios. Haim es Dios. Atentar contra la vida es atentar contra Dios. ¿De acuerdo? Así de claro hay que tenerlo. Si tú piensas que suicidarte o hacerte daño solo te va a afectar a ti, pues mira, tienes que saber que la vida es Dios y le pertenece a Dios. Y no hay manera, no es bueno. Porque hay que decirle a la gente siempre, oye, que la película no se acaba aquí cuando te mueres. Esto tiene un segundo tiempo. Esto tiene un segundo tiempo que se llama primera y segunda resurrección. Esto tiene un segundo tiempo que se llama todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach. Así que no tiene ningún sentido pensar de manera suicida. Y además de todo, si está diciéndote la escritura no te detengas, una persona no se puede detener. Alguien que es de Mashiach no se puede detener allí. Lo más lógico o lo que se puede decir que se espera que haga es pedir ayuda. Oye, que siento que me estoy deteniendo aquí, pues auxilio. ¿Por qué no pides auxilio? ¿Qué está pasando en lo interior que no te deja pedir auxilio? Si sientes que esa es la situación, que no te sale de la boca o de la mente pedir auxilio, entonces tienes que pedir libertad, porque te tienen la boca amordazada. ¿De acuerdo? Te tienen la boca amordazada y luego
el pecado, la carne o a Satán no te está dejando hablar, no te está dejando pensar. Entonces tienes que, de lo profundo, como leíamos en un himno, pedir ayuda, auxilio, en lugar de sumergirte en la autocondenación. Acuérdense que tomarse el mandamiento, el juicio sobre sí mismo es también arrebatar otro atributo divino. Es creerte que tú eres Hashem, Yud He Vav He, ¿de acuerdo? Y termina diciendo también otra cosa muy curiosa. Uvemoshav letzim lo yashav. No se sentó en el asiento de los letzim. La palabra letz es bastante curiosa en la Biblia. No aparece muchas veces en realidad. Voy a checar rápidamente a ver si tengo el dato de cuántas veces aparece la palabra letzim. Y a grosso modo, digamos que solamente la veo apareciendo en este himno, pero creo que hay otro texto donde aparece esta palabra. En todo caso, la palabra let's lo han traducido como burladores, ¿no? Aquí en la Reina Valera pone en asiento de silla de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de averiguar las palabras que estamos leyendo, de concientizarnos, ¿de acuerdo? Porque luego nos quedamos con palabras que intuimos el significado, pero luego como que no encaja, ¿no? Aquí dice escarnecer, burlarse de una persona de manera cruel con la finalidad de humillarla o despreciarla. Eso no es exactamente lo que es la palabra let's. La palabra let's, que aparece aquí, voy a escribirla. Let's es una persona, se dice que es de la persona que habla de manera confusa. La persona que es ambigua. La persona que habla como con doble sentido, como si no me sale por este lado, me saldrá por el otro lado. Y esto se parece muchísimo a qué texto, algo que se encuentra por allí en Jacob, la carta de castellanamente llamado Santiago. Y vamos a leerlo, que dice básicamente en el capítulo 1, versículo 8. Jacob, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Óigase bien, inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí podríamos, por ejemplo, traducir que en el asiento, en el asentamiento, porque la palabra moshav no significa silla. La palabra moshav es la que se utiliza, por ejemplo, Bechol moshboteihem, en todos vuestros asentamientos. Está diciendo entonces que este Ish, que ha recibido el poder de lo alto, no habita en asentamientos de personas de doble ánimo. En pocas palabras, no puede desarrollar comunión con cualquier cosa que represente doble ánimo. ¿De acuerdo? Es correcto, es como hablar de los tibios. También, muy bien. Esto se nos parece a qué otra cosa, lo que dice en Corintios. No hay comunión entre Mashiach y Bliya'al, porque está claro que no existen términos medios. No existen términos medios. Hay que entender justamente en esa dimensión lo que dice Apocalipsis. No es que esté proponiendo que hayan tibios que... Bueno, ¿qué hace un tibio? Un tibio igual lo va a vomitar Hashem. El frío, la diferencia que tiene es que no ha entrado en la boca de Hashem. Pero el tibio ha logrado entrar, pero con el mismo repudio. Digamos que el tibio va a experimentar peor que un frío. Porque el frío está afuera y no ha pretendido meterse. No ha pretendido buscar un provecho. Es como los que van de pronto a veces a las comunidades con otra intención y parecen allí mansas palomas, pero están buscando lo suyo. Están buscando por un lado cómo hacer dinero, están buscando de pronto cómo conseguir una pareja, tienen otra intención distinta de lo que es corregirse, ¿sabes?
Entonces están allí, asisten fijamente, tú los ves ahí, vamos, como si fuesen de los mejores asistentes, pero resulta que tienen su mente en otro lado. No están escuchando, no están concentrándose en recibir palabra para transformar sus vidas. Están allí por conveniencia. Entonces, nosotros no podemos llegar a tener comunión con personas que luego tú te das cuenta, porque aquí hay que hablar. Entonces estás hablando de pronto y te das cuenta por el nivel de conversación, por el nivel de temas que toca, que poco a poco estas personas que tienen doble ánimo tienen la mente en otra cosa. Tienen la mente, porque yo lo viví con algunas situaciones, ¿no? Dice, claro, se acaba el servicio, sales afuera a hablar, supongamos, y resulta que están pensando en ir a comer en tal sitio, o sea, se ve que estaban como esperando que se acabase. Y esto se parece mucho a lo que Pablo dijo en los Corintios, cuando habló de la cena del Seder. Dijo, bueno, yo veo aquí un desorden, porque esto no es comer la cena del Señor. Aquí cuando vienen, basta que digamos, viene el momento de la ciudad y cada quien viene a comer lo suyo, y resulta que no están ni siquiera discerniendo el cuerpo de Mashiach. Hay algunos que se quedan sin comer y de alguna manera están despreciando a los que no tienen nada, porque tienen la mente en otro lado. Entonces, cuando uno se entera de estas cosas, de lo que hay, de los letzim, de todo esto, entonces estamos viendo aquí que no hay posibilidad de que te quedes ahí sentado, que habites. Acuérdense que el verbo yashav significa tanto sentarse como asentarse. Las dos cosas. Sentarse como en la silla, el acto de sentarse, pero asentarse significa quedarse a vivir allí. Quedarse a vivir, compartir. De la palabra yashav sale la palabra toshav, que es la persona que residía, pero que, bueno, habitaba en medio del pueblo, ¿no? Ahora entonces, después de decir claramente qué es el no esto, no lo segundo, no lo tercero, da 3 parámetros del no, ahora comienza a través del versículo 2 a enfatizar cuáles son las características. Hace muchísimos años había desarrollado un discipulado que se llamó, o lo llamamos en esa época, las marcas del discípulo. Y aquí empieza con la primera. Esto es muy interesante. Es muy amplio lo que dice a continuación. Ese ish, o los que somos parte de la isha, de la esposa de Mashiach, los que hacemos parte del cuerpo de Mashiach, dice allí, el texto del versículo 2, Ki im betorat Hashem hefetzo. Es muy curioso, está diciendo hefetz. La palabra hefetz en hebreo, en la lengua bíblica, se utiliza para aquello, es muy curioso porque es muy fuerte, es aquello que te gusta, que te produce satisfacción, que te produce te voy a decir concretamente, hefetz, para que tenerlo muy claro, se utiliza para describir aquello a lo que le dedicas tiempo, recurso y esfuerzo. Para que quede bien claro. Yo creo que ahí nos entendemos perfectamente. Vamos a ver. Permítanme, lo escribo aquí. ¿Ok? Se trata de la palabra hefetz. Esto lo traducen complacencia, lo traducen como gusto, etcétera, etcétera. Pero para que quede bien definido y todos lo entendamos, hefetz, aquello a lo que le dedicas tiempo, recursos y esfuerzo. Ahí sabrás si de verdad algo te produce hefetz. ¿De acuerdo? Hefetz. Está diciendo entonces que en la Torah de Hashem debe estar el hefetz. Tiempo, recursos, esfuerzo. No solamente para el hecho de estudiarla y aprenderla, porque eso puede pasar. Yo he visto, bueno, y me alegra en cierto modo, ¿no? Que hayan personas interesadas en pagarse
un curso o en comprarse los mejores libros, en dedicar tiempo para lo que es aprender cosas bíblicas, etc. Todo eso está fenomenal. Pero acuérdense que cuando hablamos de Torah, la Torah de Hashem, lo vimos en el himno 119, la Torah de Hashem tiene dos características importantes, dos objetivos en los que está emanada la Torah, para la vida y para la libertad, la auténtica libertad, entendiendo la libertad como precisamente el hecho de desarrollar la conciencia hacia Hashem, de saber y de crear esta conciencia hacia Hashem. Entonces, en la Torah de Hashem debe estar el Hefetz, debe estar la disposición, el esfuerzo, el tiempo, los recursos, pero no solamente para la parte de conocimiento intelectual, es para que la vivas. Esto es donde viene lo bueno, ¿no? Porque Mashiach lo dijo, haz con los otros lo que quisieran contigo. Sí, es muy importante comprarse unos buenos libros, acceder a un buen material y todo lo demás, mucho más importante es que lo practiques. No sirve de nada tener títulos en arqueología, títulos en judaísmo, títulos en tal cosa, y luego en la vida no hay nada. Es que no hace ningún sentido eso. Yo seguiría prefiriendo, y como Mashiach, tomar una partida de pescadores que no son muy estudiados y muy eruditos, pero que saben lo que se tiene que saber, obedecer, escuchar y hacer. No necesitas más. Aquí no se necesita venir a decir, mira, tengo todo el Talmud de Babilonia, lo acabo de comprar los mejores diccionarios, he hecho todo el esfuerzo, he ahorrado para comprar. Sí, muy interesante, pero la Torah de Hashem es vida. La Torah de Hashem es que es la práctica, es la experiencia cuando la vas haciendo, que dices, bueno, está en la Torah de Hashem. Y lo digo ¿por qué? Porque la práctica de la Torah normalmente no produce lo que el ser humano le llamaría complacencia. ¿De acuerdo? Normalmente no lo va a producir, porque la práctica de la Torah tiene una esencia que a pocos les gusta y se llama morir al yo. Cuando aquí dice el himno entonces, sino que en la Torah de Hashem está su Hefetz, mira si te gusta morir a ti. Y ya sabrás por dónde va ese Hefetz. El tiempo, el recurso y el esfuerzo tiene que estar concentrado en que en ti viva la Torah. Y para que en ti viva la Torah significa que tú tienes que morir. A ti. Tienes que quedar reducido al máximo posible. Y a ver, ya me dirás si te gusta, si te complace la Torah. Porque mucha gente a veces lo dice, me hacen recordar joven rico, ¿no? No, sí, a mí me gusta la Torah, yo me complazco en la Torah, me gusta el hebreo, me gusta el Talmud, la literatura. Sí, seguro que te gusta. Pero estás bastante lejos porque no te oigo mencionar que digas, me gusta morir a mí mismo. Eso casi nunca nadie lo dice, ¿no? Oye, me gusta morir a mí. Me gusta renunciar a mí. Me gusta ser yo el menor. Me gusta seguir el ejemplo de Mashiach. ¿Ya? A eso se refiere esta complacencia. No decir que te gusta alegremente, sí, la Torá, el Pentateuco, el hebreo, los profetas. Eso no es la complacencia la que dice aquí. Y mira lo que dice a continuación, que dice algo muy bonito. Dice, y en la Torá de él, usa un verbo muy curioso, porque aquí lo traducen como, ya les voy a decir, en el Salmo 1 ponen, en su ley medita de día y de noche. Y dice también la versión internacional, y en su día y noche medita en ella. El verbo que aparece aquí es el verbo hagá. He, gimel, he, hagá. Y este verbo es muy curioso porque quiero que lo saboreemos en su versión más literal. Vamos a ver Isaías 31:4. Isaías 31:4, voy a darle unos segundos para que lo ubiquen.
Isaías 31:4, ¿qué dice allí? Kihu amar Hashem elai, ka'asher yehge ha'aryeh ve'hakfir al tarfo, asher yikare alav melo roim, mikolam lo yehad, umehamonam lo ya'aneh, ken yeret Hashem tzvaot, litzvo al har Zion ve'al giv'ata. Está diciendo que de la misma manera como el león, fíjense bien, se dice que el león y el león joven, ¿qué dice ahí? Rugen. ¿Traducen como rugir? ¿Sí? ¿Traducen rugir? Sí. Bueno, resulta que este es el verbo hagá que aparece ahí. Pero la palabra no es tanto rugir, porque digamos que el rugido del león se produce normalmente cuando va a atacar o cuando va a defenderse o quiere imponer miedo o cosas por el estilo. El verbo hagá que aparece aquí significa ronronear. El ronronear, óigase bien, es la expresión de sonido cuando los felinos están tranquilos, cuando están completamente seguros, tranquilos. Por eso es que dice, aunque la voz de los muchos pastores venga, él no se asusta, no se perturba. Ahí no está hablando de rugir, está hablando de ronronear. Entonces está diciendo que este sonido que emite es sonido que proviene de la seguridad. Sonido que proviene del hecho de que nada te asusta, que nada te perturba, nada te incomoda. Y está diciendo que es dentro de la Torah de Hashem que se logra expresar esa seguridad y esa autoconfianza, bueno, no digo autoconfianza que soy un poco raro, esa confianza centrada en Hashem de día y de noche. Es en función de la Torah, óigase bien. Uve Torato yegue. No se trata de andar meditando, sentarme aquí por la ventana a ver y pensar en Dios. No se trata de cerrar los ojos y hacer como si fuese yoga o cosas por el estilo. Yegue significa que vas a comunicar seguridad, tranquilidad, confianza en Hashem, dentro de la Torah. ¿De acuerdo? No se trata de rugir, no se trata, a ver, que no quiero comparar o decir cosas, ¿no? Pero que no se trata de andar gritando. No se trata de andar declarando con voz potente y con voz de trueno y como si fuera a rugir. No se trata de rugir. Aquí se trata de ronronear. Y es muy curioso este ronroneo porque también encontramos esta palabra asociada en Isaías 38:4. Óigase bien. Y aquí lo dice con otro animal que no es nada que ver con un león. En el 38:14 de... 38:14. Perdón, 38:14. ¿Qué dice allí? Como la argolla y la golondrina me quejaba, gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos, Hashem, violencia padezco, fortaléceme. Pues ahí no es gemir como paloma. Que tienes, estás transmitiendo en todo caso seguridad. La paloma en este caso está transmitiendo seguridad, a pesar de que se puede encontrar amenazada. Está diciendo Hashem, yo voy a susurrar como la paloma. Y también vamos a ver en Isaías 59:11 este verbo tan interesante. Dice aquí, dice, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Pero en todo caso no está diciendo que estén expresando, digamos, una desesperación o peligro o lo que sea. Simplemente que a pesar de estar experimentando estas cosas, estás ronroneando. Como los osos. Aquí ponen gruñimos como osos. No es gruñir, está diciendo que está ronroneando, que tenga su presa o no la tenga, está tranquilo, ¿de acuerdo? Es lo que está diciendo allí. Entonces está diciendo que esta persona, este Ish, y todos nosotros,
ronroneamos en la Torá. Como Isaac puede ser, que permanece, ¿no? Ah, sí, pero eso ahí va conversando. Ahí va conversando. Aquí estamos hablando del sentido figurado, por ejemplo, de cómo un animal ronronea cuando está seguro, está tranquilo, no hay nada que lo amenace, etc. Y eso mismo es lo que tienen que proferir nuestros labios dentro de la Torá de día y de noche. Seguridad. Es con pocas palabras respirar seguridad. Respirar e inspirar seguridad dentro de la Torá. Esto es muy importante, Javerín, porque, a ver, los tiempos que estamos viviendo, estamos siendo bombardeados constantemente de mucha información. Mucha información, demasiada información. Es que a mí me sorprende la cantidad de temas que hay. ¿Ya? No los voy ni a mencionar porque seguro hasta me censuran el vídeo por mencionarlo. Así que mejor los evito. Ya ustedes sabrán de todo lo que se está hablando hoy. Mensajes ante todo de amenazas, de miedo, de manipulaciones, de cosas por el estilo. Pero el Salmo de hoy nos está diciendo que a nosotros, el himno de hoy nos está diciendo a nosotros que tenemos que expresar ronroneo de día y de noche. Sea que tengamos luz o sea que pareciera que todo está en tiniebla, pues ronronear. En la Torá, porque Él ha dicho, no te abandonaré y no te dejaré solo. Ayer recordaba con mi esposa precisamente ese texto de Isaías que dice, ninguna arma forjada prosperará contra ti. Ya puedes estar escuchando cualquier cantidad de ruido en las redes sociales, en la televisión, en lo que sea. Eso a ti no te tiene que hacer ni conmover. Tú tienes algo que te está ofreciendo, dando Hashem, para que ahí te ocupes, para que ahí estés seguro. ¿Qué dice a continuación? Una tercera característica. Aparte de encontrar Hefetz en la muerte al yo, aparte de respirar seguridad dentro de la Torá, conformarte a sus promesas, también dice de allá que Etz Shatul al Palgei Maim será como un árbol que está plantado junto a los canales de agua, canales de regadío. La palabra Palgei Maim son los repartimientos de agua. Esto es muy importante porque hay que entender que es un concepto agrícola. En los campos de cultivo hay muchos canales de regadío y los agricultores dirigen hacia donde quiere que vaya el agua. ¿De acuerdo? A eso es lo que se llama Palgei Maim. Entonces, un árbol que está plantado junto al Palgei Maim significa que, óigase bien, recibirá el agua en su tiempo. Porque no quiere decir que está permanentemente recibiendo agua, porque hasta eso lo puede dañar. Hay que tener en mente el contexto del Medio Oriente y que también si tú le echas demasiada agua todos los días al árbol, pues se va a podrir. ¿De acuerdo? El árbol necesita cierta cantidad de agua específica para que no se ahogue, para que no se pudra. Entonces, que el árbol esté plantado junto o cerca a los Palgei Maim significa que Hashem le va dosificando el agua que necesita, según la cantidad, según la frecuencia que necesita. Y eso es lo que hace entonces, dirigido por Hashem, nutrido por Hashem, con la sabiduría de lo alto, dice, Asher piryo yitem be'ito ve'alehu lo yibol, que su fruto dará en su circunstancia, en su tiempo. Ve'alehu lo yibol, y su hoja, su capacidad de dar hoja, no se va a envejecer. Bechol asher ya'aseh yatzliach. Esto se resume en lo siguiente. Todo lo que haga, él podrá tener éxito. Y quiero desempolvar esta idea que hemos hablado. Tener éxito significa que terminas lo que empiezas. Tener éxito significa, creo que lo mencionaba hace poco, que si has iniciado un proyecto, pues tienes la capacidad de terminarlo. Eso implica que vas a saber qué inicias. Eso implica saber qué
partida vas a tomar, porque no siempre y no todas las cosas te va a convenir hacerlas. Cuando eres una persona centrada en Hashem, que no te deja llevar por las presiones del mundo, que en este caso nosotros, digamos, recibimos de la Torá la dirección, la seguridad y todo lo demás, entonces también sabremos, como dice Pablo, aprobar lo mejor. Nosotros también sabremos aprobar lo mejor. Sabremos decir, puedo por aquí, o tener la capacidad de decir, no puedo. Y ya está, eso es todo, ¿no? Entonces está diciendo que su fruto dará en su tiempo y se resume, todo lo que haga, yatzliach, tendrá éxito. Fíjense que esto es lo primero que le dice a Josué, lo estudiamos en su momento, creo yo, en una parashá. Vamos a Josué capítulo 1, que ya lo hemos mencionado en algún momento, y es un versículo muy famoso, ¿no? Pero dice así, vamos a leer desde el versículo... vamos a leer desde el 6. Ok. Vamos a ver un segundo. El 8. 1.8. Famoso, ¿no? Lo yamush sefer hatorah ze mi pija. No se moverá. Cuando dice no se moverá, se está diciendo que no se va a desplazar. No va a ser desplazado. Óigase bien. No va a ser desplazado el texto de esta Torá de tu boca. Eso significa que tú no vas a poner otro tipo de discurso en tus labios por conveniencia. No vas a cambiar lo que tienes que decir. Le está diciendo a Josué esto. Lo yamush sefer Torah haze mi pija. Y óigase bien. Behagita bo yomam balayla. Es casi el mismo texto que estamos leyendo en el himno. Que dice, meditarás en él de día y de noche, ¿verdad? Ya sabemos que no es meditar. Behagita bo. Ronronearás dentro de él. Ronronearás dentro de él de día y de noche. Significa que cuando te vengan pensamientos de incertidumbre, tienes que ir dentro de la Torá. Y allí encontrarás el oportuno socorro, la palabra precisa, para que Hashem te dé y te recuerde que Él es el que tiene el control, que Él es el que te ofrece la seguridad. Y luego que dice, Lema'an, no lo dejarás desplazar, ¿para qué? Lema'an tishmor la asot, que hol hakatuv bo, para que vigiles de hacer conforme todo lo que está escrito en él. Y mira lo que dice, kiaz tatzliach, porque entonces tendrás éxito. Es decir, podrás acabar todas las cosas que emprendas sabiendo cuáles vas a emprender, claro está, porque hay que explicarlo. No es que cualquier cosa que emprendas la vas a terminar, no es cualquier cosa. Que aquello que ya sabes que sí puedes emprender, no habrá cosa que te lo impida, porque Hashem te estará respaldando, porque lo habrás iniciado dentro de la Torá. Si yo me pongo en mi carne a trazar cosas y a planear cosas y resulta que no está dentro de la voluntad divina, no está dentro de la Torá, lo más seguro es que no lo pueda terminar. Porque Hashem no va a respaldar eso. Y si pareciera que lo he logrado, me tendría que preguntar ¿a qué precio? ¿A qué precio ha llegado esto? Y ahí se confunde mucha gente. Mucha gente piensa a veces que logra metas o cosas y haberlo logrado y dice, entonces esta es la voluntad de Dios. No, porque resulta que no están teniendo en cuenta cuánto les ha costado. ¿A qué precio? Tú te tienes que preguntar, ¿tiene que ser tan complejo así? No sé, hay que replanteárselo esto. Y por eso es muy importante rodearse de consejeros en la escritura. No actuar en solitario, porque una persona puede tener toda la intención de devorar el mundo, como dicen popularmente, comerse el mundo y todo, pero resulta que de pronto lo está pensando en solitario y no tiene la capacidad de ver todo el panorama, todas las opciones. Y es ahí donde viene la escritura y dice, en la multitud de consejeros es que está la victoria, está la sabiduría y todo lo demás. Entonces está diciendo que no puedes dejar desplazar el texto de la Torá de tu boca
porque entonces podrás tener éxito a tu camino, et drajeja beaz taskil. Entonces podrás tener discernimiento. No se puede pretender tener éxito si no has desarrollado discernimiento. No tiene sentido, es que no existe éxito sin discernimiento. Y cuando hablo de discernimiento estoy hablando de conciencia. Acuérdese que aquí sale la palabra taskil, que es maskil, y hablamos en su momento de los signos que son maskil, que son para crear conciencia. Muchas personas hoy pueden sentirse o autopercibirse exitosas porque han logrado ciertas categorías materiales, ciertas cuestiones de fama, lo que sea, pero por dentro no han desarrollado el equilibrio de la conciencia, no están llenos por dentro y eso les termina luego degenerando de las más variadas y terribles maneras. Hashem se propone que cuando el ejemplo clásico es Shlomo, Salomón, esta mañana lo hablábamos, ¿no? Salomón, ¿de acuerdo?, tenía una mitzvah sobre sí que no tenía probablemente el resto del pueblo tan claramente expresada, que todos nos inspiramos aquí de Josué y de todo lo demás, pero que a Salomón se le dio como un mandamiento, vamos, como que no hay manera de complicarlo. Y era que los reyes de Israel debían tener una copia de la Torá y leerla constantemente para que su corazón no se enalteciera, para que no acumulara oro, para que no acumulara mujeres, para que no acumulara caballos, etc. Porque es por ahí donde se va el corazón humano, ¿no? En acumular, básicamente. Cualquier cosa. El ser humano es un acumulador por naturaleza y luego no sabe ni para qué. Entonces, cuando Salomón dejó desplazar, oígase bien porque esto es muy fino, cuando Salomón dejó desplazar la Torá de su boca, porque es que me da vergüenza, porque es que ¿qué van a pensar de mí? Es que me da algo de penita con esta persona, es que luego cómo quedo con mi familia, es que luego con mis amigos. Eso es dejar desplazar el texto de la Torá. Y, óigase bien, sin darse cuenta, se están perdiendo de una promesa o están dejando de vivir una promesa que Hashem había dicho. Ya se los voy a decir dónde está. Ya les voy a decir, esta es la misma palabra que sale tanto en Josué como la idea que está implícita aquí. Les voy a decir, por ejemplo, en Isaías. Isaías capítulo 59, verso 21. Óigase bien que esta palabra es linda. Isaías 59, 21. Dice Hashem, Ba'ani, Zot briti otam, amar Hashem. Dice en cuanto, y yo, vamos, lo que me define, ¿no? Esta es mi brit con ellos, dijo Hashem. Ruhi, asher aleija udvaray asher samti befija, lo yamoshu mi pija, mi pi zaraja, mi pi zera zaraja, amar Hashem, me'ata ve'adolam. Nos está diciendo aquí que Hashem ha dicho por su promesa, lo que le caracteriza es que en el momento cuando Él viniese, ese poder que está sobre ti, hemos estado hablando hoy, el poder de Hashem es lo que nos hace Ish, o Isha en este caso, ¿no? Ese poder que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca, no se moverán de tu boca y de la boca de tu semilla, ni de la boca de la semilla de tu semilla, dijo Hashem, desde ahora y hasta el Olam. Ahí está, es una promesa. ¿De acuerdo? Entonces, Shlomo, que no había recibido Ruach HaKodesh, ¿de acuerdo? No había recibido Ruach HaKodesh en ese momento como hoy lo tenemos nosotros. Vemos cómo efectivamente su corazón fue movido para, digamos, desobedecer la Torá. Fue desplazado poco a poco, no se dio cuenta, y ahí quedó entonces, digamos, reflejado cómo se desvió, terminó bastante mal sus días después de un esplendoroso comienzo, ¿no? Entonces está diciendo a continuación, ¿cuál es la sentencia para los Reshaim?
Ha hablado de 3 características de no, 3 características de sí o frutos, ¿vale? Y luego está diciendo el cierre, la parte concluyente. Los gen hareshaim. No son así los que son culpables, los condenados. Los gen hareshaim. Ki im kamot asher titfenu ruach. Sino como que son como la hojarasca, lo que queda después de la instrucción, de la trilla del trigo, son como esa hojarasca que se la lleva el viento. Es decir, que no tienen ningún tipo de peso de honra. Porque el grano de trigo cuando cae después de ser aventado al aire, ¿por qué tiene peso? Si no tiene peso es que se lo lleva el viento. Y hablamos de peso como peso de honra. Entonces, las personas que son Reshaim, simple y llanamente, no han recibido el peso de honra. Y acuérdense que eso nos lo dijo el apóstol Pablo. Vamos a leerlo en 1 Corintios, capítulo 4. Ya les voy a decir dónde se encuentra. La última parte. Miren cómo se desarrolla este peso de honra. Óigase bien, que esto es también desafiante. ¿Cómo se desarrolla ese peso de honra según 1 Corintios capítulo 4? ¿De acuerdo? Vamos a ver, no, 2 Corintios. Vamos a ver si es ese, 2 Corintios. Un segundo, ya les digo. Sí, 2 Corintios 4, desde el 16 en adelante. ¿Quieres saber cómo se produce el peso de honra? ¿De acuerdo? Porque el peso es lo que hace que el trigo no se vaya con el viento, ¿no? Hoy hemos aprendido que sí, andar en la Torá, que expresar la seguridad en la Torá, que estar plantado junto a los regadíos de agua y todo. Pero aquí te dice una parte implícita en todo lo demás. Yo creo que está implícita cuando hablamos de morir al yo. ¿Qué dice aquí? El 16. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues, óigase bien, los sufrimientos, que podemos llamarlo en comparación, ligeros y efímeros, que ahora padecemos, estos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces está diciendo con esto el himno que las personas que son los Reshaim son las que se dejan llevar por las cosas visibles de este mundo. Hablamos de eso esta mañana también. El ser humano, eso fue maravilloso que estamos hablando. Óigase bien, el ser humano le suele llamar importante a lo que más se ve. A lo que no se ve, no lo llama importante. ¿Ok? Por eso la mente del Rasha está fijándose siempre en lo visible. Por ejemplo, cuántas visualizaciones tiene, mira el éxito que llevo, cuántas personas estoy. Eso es estar pensando en la visibilidad. ¿De acuerdo? Por eso se los digo, no estén, la vez pasada vi que den like, que den, no, ya está, el que le da y el que no, pero no se trata de eso, ¿sabes? Que no se está persiguiendo visibilidad y estas cosas. Eso no es lo que lo va a hacer importante. De hecho, Pablo nos enseña, lo hemos estudiado esta semana, que los miembros de nuestro cuerpo, que son los menos honrosos, son los que más cuidamos. Son los que no se ven y son los que mejor vestimos y así sucesivamente. Entonces el Rasha está pensando en las cosas de este mundo. El Rasha, el que tiene ese tipo de mentalidad todavía, que tiene reflejos, lo verás interesado y pensando en el éxito visible, en la visibilidad, en la explosión y todo lo demás. Eso significa que no tiene peso, ¿vale? No tiene peso porque se está fiando en las cosas que se ven y no en las que no se ven. Y por eso dice, Al-Ken lo yakumu reshaim bamishpat, vehattaim, óigase bien, vehattaim, otra vez menciona la palabra hattá, dice, por tanto no se sostendrán,
no se incorporarán los Reshaim en el Mishpat. No quedan en pie en el debido proceso. Cuando haces, como decía alguien que en Barranquilla decía, no aguanta una investigación seria. ¿Ya? Los Reshaim no aguantan una conversación seria. Rápidamente terminan buscando otras cosas, ¿no? Y luego dice, Vehataim Ba'adat Tzadikim. En la asamblea de los que han sido justificados por la emuná, realmente por la fidelidad de Dios, los hataim no pueden permanecer. No pueden, como todo lo dicho, ¿no? Si nosotros nos hallamos en ese camino, tenemos un mandamiento de no permanecer allí. Si una persona sigue en ese hábito, no puede permanecer en la Adat Tzadikim, en la asamblea de los Tzadikim. Luego dice, Ki yodeh Hashem derech tzadikim, porque Hashem conoce el camino, la conducta, la manera de los que han sido justificados. Porque la conducta y las maneras de los tzadikim son las de él, por eso es que las sabe. Porque él ha diseñado las carreteras, los planos, las indicaciones, todo, y sabe perfectamente por dónde va. Porque el tzadik, la persona que ha recibido la justificación y practica la justicia, se conduce por todo donde Hashem le ha dicho. Cruza a la derecha, sigue derecho, ahora a la izquierda, ahora tal cosa, etc. ¿Y qué termina diciendo? De derech reshaim tovet. En cambio, el camino de los que son reshaim, la costumbre, las maneras de los que son reshaim, ¿qué termina pasando? Desaparecerá. Esas costumbres desaparecerán. ¿Por qué? Porque no pueden permanecer en el tiempo. Por eso es que esto se conecta con la inconstancia. El inconstante no termina nunca nada, lo deja tirado, lo deja a medias, está allí siempre intentando iniciar cosas nuevas, nuevas ideas, mucha explosión al principio y luego no termina. Esa conducta significa que es inconstante y que desaparece. No puede sostenerse. No está dando ningún tipo de fruto que salte para vida eterna. No tiene ningún tipo de conexión con Hashem, no hay comunión con Hashem. Bueno, muy bien, Javerim, entonces con esto hemos terminado el capítulo 1 del Sefer Tehilim. Vamos entonces a proceder a la bendición. Quiero ir comentando pues que hoy ya estamos terminando el día 49 de la cuenta del Omer. Estamos próximos a iniciar el día de la conmemoración de Shavuot, de Bikurim, de que se llama Hag HaKatzir. Esto ya hay varios vídeos en el canal. De tal manera que, bueno, la conmemoración de Shavuot, como ya lo mencioné, normalmente tenía lugar en la mañana. Para muchos que están en América, seguramente les va a quedar muy difícil que de pronto, si mañana hay una transmisión en la mañana, pues estén despiertos. Yo lo entiendo perfectamente. Así que ya de pronto verán el diferido para los que les quede complicado. Y les invito a todos a que tengamos desde ahora este mismo sentir. Shavuot es la conmemoración de esto que hemos hablado hoy, de haber recibido poder de lo alto para no atascarnos, para sentirnos en la seguridad de Hashem, hallarnos en la seguridad de Hashem, para que demos el fruto en el tiempo, para que justamente no cohabitemos ni comulguemos con los que tienen otro tipo de pensamiento distinto a Hashem, ¿de acuerdo? Entonces ya estaré poniendo el anuncio para la transmisión de Shavuot mañana, que debe ser por la mañana. Y bueno, espero pues que todo esto haya quedado claro y que haya servido para lo que la palabra está definido, para exhortar, para restaurar o para edificar. Vamos entonces a proferir la bendición. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Que Adonai
Shalom. Amén. Bueno, Javerim, Shabbat Shalom, porque ahora empezamos hacia Shavuot, así que nos despedimos de este Shabbat y nos comunicamos ya pronto para el próximo Shabbat. Vamos para que están preguntando que a qué hora, a las 11 a.m. hora de España. Oígase bien, 11 a.m. hora de España. Ahora mismo son las 7:25 para que calculen la diferencia de horario. Normalmente hay entre 5 o 6 horas o 7 horas de diferencia con América, para que saquen sus cuentas. Claro, 11 de la mañana aquí en España viene siendo como las 4 o 3 de la mañana en algunos países, así que repito, no se vayan a trasnochar de esa manera, no sé, los que quieran, los que puedan, ¿no? Pero que estaremos en vivo a esa hora, 11 a.m. hora de Cataluña, ¿vale? Muy bien, Javerim, que Hashem les continúe llenando, que el gozo sea cumplido y nos vemos, pues, los que estén allí mañana. Shabbat Shalom. להתראות.